Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Alejandro y te doy la bienvenida a este audio y espero también que te suscribas a mi canal y para que pueda ser de bendición a tu vida. Y también sería de mucha bendición que tú me escribas y poder contestar algunas preguntas que tengas o simplemente saludar, sería de gran agrado. Y siempre he comentado que en los audios anteriores, todos los que he hecho, he comentado que pues la palabra de Dios es poderosa, es viva y es la verdad. Pero hoy quiero aplicarla, ¿sí? He comentado que la Biblia es un libro sagrado y que cuando oramos a Dios, Él contesta nuestras oraciones siempre y cuando oremos con fe, creyendo que nos escucha y creyendo que va a pasar lo que le pedimos. Eso se le llama fe. También tengo hoy la oportunidad, porque recibí aquí un escrito muy interesante donde vamos a aplicar ya lo que es la Biblia, ¿no? O sea, ya comentamos en audios anteriores cómo se lee la Biblia, en qué consta la Biblia, el poder de la Biblia. Bueno, no nada más es leer, sino también creer y aplicarla. De nada sirve estarse llenando de tanto conocimiento y no aplicarlo, ¿no? Porque eso es lo importante de la Biblia. Leerla, creerla y aplicarla. Entonces, hoy la quiero aplicar. Me llegó este documento, este texto muy interesante y lo quiero compartir con ustedes. Es el manejo de la ira. Un tema, yo creo, sumamente interesante para todos porque pues en alguna vez de nuestra vida nos hemos enojado y el que diga que no, pues sería un mentiroso o mentirosa. Entonces, la ira es algo que acontece en nuestras vidas, si no a diario, pero muy seguidamente, ¿no? Entonces, quiero comentarles este documento que me llegó, este texto muy interesante. Entonces vamos a empezar a analizarlo y a meditarlo. Primero que nada, la cuestión de la ira, ¿dónde podemos encontrar un tema sobre la ira? Es en el libro de Jonás, en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Quiero hacer un paréntesis. Ya realicé un audio de cómo leer y cómo buscar un versículo. Te invito a que lo busques y lo puedas escuchar y ver. Es un video, perdón, no es un audio, es un video. Y ahí puedes entender cómo se lee un versículo. Por ejemplo, aquí es Jonás 4 del 1 al 11. Jonás es el libro, está en el Antiguo Testamento. 4 significa el capítulo 4 y del 1 al 11 quiere decir del versículo 1 al versículo 11. O sea que vamos a ver, o se trata del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, regresando al tema, en Jonás 4 del 1 al 11 podemos ver lo que es el enojo, el tema que se toca en la Biblia sobre esta emoción llamada ira o enojo. ¿Qué es? Vamos a empezar a definir qué es ira o enojo. Es una reacción emocional que conduce a la hostilidad causada por un desagrado personal, ya sea a nosotros mismos o a otra persona. Fuerte sentimiento de disgusto, contrariedad ocasionada por el agravio o el insulto. El insulto es lo opuesto al amor.
Este atrae a la persona, nuestro enojo nos aleja de lo que es el amor. Sentimiento que te pone en contra de las personas, objetos o lugares que la provocaron. Bueno, ahorita vamos a pasar a las etapas de nuestra ira, pero quiero tocar algunos puntos de esta definición de ira, donde hay veces que, bueno, aquí nos comenta que la ira es lo opuesto al amor. ¿Y qué es amor? Dios es amor. Entonces, si nosotros somos iracundos o iracundas, pues estamos alejándonos de Dios, estamos teniendo un distanciamiento. No puedo ser un ser iracundo y tener una relación con Dios. Entonces, por eso es importante poder controlar esta emoción. Después les comento lo que dice la Biblia. Sí está permitido que nos enojemos. No, sería imposible no enojarnos, ¿no? Tal vez por una injusticia, por una situación que lo amerite ese enojo, pero no airarnos, no llevar a ese límite el enojo, ¿no? Al grado de ser violento y golpear, y etcétera. O sea, me puedo enojar, pero no puedo llegar a ser violento ni dañar a los demás. Pero es válido enojarse. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se molestó cuando en el templo donde pues se dedicaban o se debería haber dedicado a la oración, a todos los santos de Dios, pues ya lo habían hecho en su época como un mercado, como una plaza de mercaderes. Entonces ahí nos comenta la Biblia que nuestro Señor Jesucristo ahí se enojó, mas no se airó, no fue violento ni insultó, me imagino, pero sí se molestó por algo injusto, porque se dio cuenta que un lugar santo donde se debe dedicar a la oración a Dios, lo estaban haciendo un lugar, me imagino, lleno de prostitutas, de mercaderes, de ladrones, etc. Entonces, sí es válido enojarse, pero no airarnos, como dice la palabra, no llegar al extremo. Es una emoción. Los seres humanos estamos conformados por una serie de emociones y el enojo es una de ellas. Entonces, sí es válido enojarse, pero tal vez no constantemente, ¿no? Ni llegar al extremo. Ese es el punto que quería tocar, ¿no? O sea, no es que no sea válido como seres humanos enojarnos, pero no llegar al extremo como en muchas cosas, ¿no? Vamos a ver el siguiente punto, que es etapas de nuestra ira. ¿Cuáles son esas etapas? Por ejemplo, la primera es una irritación leve, que puede ser un sentimiento de disgusto o molestia. El número 2 puede ser una indignación, que es un sentimiento de ofensa. La persona se siente ofendida o avergonzada. La persona piensa en responder ante tal ofensa. El número 3 es la ira. Se alimenta la indignación con un fuerte deseo de venganza. Se genera amargura. Por lo general tendemos a expresar nuestro enojo. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Ya cuando uno es iracundo, está llevando a un extremo el enojo, a tal grado de que se va generando amargura y con deseos de venganza. Eso ya no es válido. El número 4 es furia. Cuando la ira la expresamos en formas más violentas como golpes, injurias, etc., esto incluye una pérdida del control emocional. El número 5 es la cólera. Es un descontrol total, es la forma más peligrosa de expresar la ira y puede llevarnos inclusive al homicidio. Entonces, pues está muy interesante estas etapas de la ira, porque así podemos identificarnos con qué etapa estamos situados.
Esperemos que no pasemos la ira, ¿no? La ira, que es pues donde ya uno se vuelve más, es como el escalón siguiente para ser violento. Entonces, también quiero comentarte lo que estas etapas de ira generan unos sentimientos. Vamos a ver cuáles son esos sentimientos. Es, número 1, cansancio, fatiga extrema o situaciones estresantes. Entonces, podemos ver que hay una consecuencia muy grave. ¿Por qué es grave? Porque luego hay mucha gente que se enferma que tiene enfermedades psicosomáticas, que eso quiere decir que del estrés mentalmente atareado, por decirlo de alguna manera, presionado, llega a perjudicar físicamente su cuerpo. Y aquí lo menciona, ¿no? Que puede generar una fatiga extrema y situaciones estresantes. Por eso es de preocupación, ¿no? El poderse llegar a una etapa extrema del enojo, que puede ser la ira. El número 2, la frustración. Nos frustra también la situación del enojo. Número 3 puede ser el rechazo. Obviamente, cuando somos una persona iracunda, mucha gente nos rechaza y nos clasifica como el enojón, o el que se altera de todo, o el violento. Entonces se genera un entorno de rechazo hacia nosotros cuando somos iracundos. Otro punto, el número 4, es temor o miedo. Genera eso también genera el enojo. Muy interesante, genera temor o miedo. Número 5, la injusticia o el agravio. Número 6, la vergüenza o sentirnos avergonzados. Es lo que podríamos llamarle como un arrepentimiento, porque después sucede que te molestas y llegas al grado de la ira y luego te arrepientes. Lo he visto, ¿no? Y he escuchado en personas que son golpeadoras y llega un momento en que se sienten muy avergonzados y arrepentidos de lo que les generó ese descontrol y ese extremo del enojo llamado ira. Y genera también el punto número 7, genera dolor físico y emocional. Entonces, como podemos ver, los sentimientos que generan y producen la ira, pues no son nada positivos. Nuestra perspectiva determina si estas emociones nos conducen a la ira. Si ese egoísta tomará las cosas personalmente muy a pecho y se enojará. Si no, no va a enojarse. Si usted está cerca de Dios, el pecado lo motivará a enojarse y reaccionar en contra de él, haciendo algo con un comportamiento adecuado. Si no está cerca de Dios, el pecado no le molestará. Sin embargo, si percibe el mal contra usted, va a reaccionar inmediatamente. Todo depende de la manera en la que percibimos las cosas. Otro punto es cuando la ira es injustificada. Por ejemplo, ya vamos a ir aplicando la palabra de Dios, donde dice en Efesios es un libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 4, del versículo 26 al 27, donde es lo que les comentaba, donde podemos airarnos, mas no pequemos. O sea, sí podemos molestarnos, pero no llegar al grado de pecar, de ser violentos y ser iracundos a causa de ese enojo. Entonces, por lo cual se puede decir que la ira es injustificada cuando
es retenida en nuestra mente o corazón con un fuerte deseo de venganza, alimentado por una raíz de amargura, es decir, la falta de voluntad para perdonar. Eso lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 15. Cuando las cosas no salen como queremos, ahí podemos ver un caso de esto en Jonás, que es un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo del 10 al 4. También cuando reaccionamos apresuradamente sin investigar los hechos. La palabra dice que no te apresures con el espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso lo podemos leer en Eclesiastés 7:9. Eclesiastés es un libro del Antiguo Testamento. Que todo hombre debe ser tardo para airarse y pronto para oír. Eso lo vemos en Santiago, que es un libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, el versículo 19. Y en Proverbios, que es un libro del Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo 32. Entonces, aquí nos dice la palabra de Dios que nos tardemos para enojar, y que seamos prontos para escuchar. Ha habido muchos casos que nos molestamos porque se malinterpretan algunas situaciones o pensamos que y no era como realmente lo habíamos comentado o interpretado. Entonces sí es importante escuchar antes de enojarse, porque podemos cometer un grave error, airarnos, enojarnos, llegar a la ira y resulta que no era como pensaba. Entonces, aquí como podemos ver, les he comentado algunos versículos de la palabra de Dios de lo que significa la ira. Pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, pues sí, ya sabemos lo que es la ira, yo la he vivido, pero ahora, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo manejar ese enojo? ¿Cómo lo podemos manejar? Primero que nada, hay que identificar la raíz del enojo. Reconocer que estás enojado y que tienes que hacer algo al respecto. Entonces, es algo muy parecido a lo que comentamos hace un momento. Identificar la raíz de su enojo. O sea, tengo que aprender a escuchar, tengo que investigar antes de que yo me enoje. Sí es verdad, somos emocionales, somos personas a veces muy impulsivas que no queremos escuchar y nos enojamos por lo que vio nada más nuestros ojos, en un momento, en un instante, porque no fue algo que hayamos visto prolongadamente y poder decir, no, esto no es así. Hay veces que nos enojamos solo por ver un instante, unos segundos de alguna situación, o escuchamos también algo de solo unos segundos y rompemos en ira, rompemos en enojo. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que identifiquemos primero la raíz de nuestro enojo. O sea, ¿por qué me enojo? ¿Realmente vale la pena lo que escuché o lo que vi solo por unos segundos? Hay que identificar, hay que investigar, hay que escuchar la persona o analizar la situación antes de enojarme. Otra situación es empezar a orar, platicar con Dios sobre ese problema que tienes de ira y pedirle revelación al Espíritu Santo sobre ese problema. Aquí es lo que yo platico mucho esta situación. Bueno, pues sí, todo es muy a veces parece muy teórico, ¿no? Leer la palabra, pero no nada más es teórico, también hay que llevarlo a la práctica, como les comenté al iniciar este audio. O sea, no nada más es leer, sino creer y aplicar. O sea, yo estoy leyendo un libro sagrado llamado Biblia y sé que es un Dios vivo y poderoso el que me está escuchando. Entonces no solo es leer, sí es importante leer porque es una manera en la que conocemos a Dios por medio de su palabra y que está contenida en la Biblia. Pero esta situación
es llevarla a la aplicación. No solo es leer y creer, sino aplicarla. Entonces, aquí nos comenta este punto muy interesante donde dice que empecemos a orar. Entonces, lo hermoso, lo maravilloso y el regalo que Dios nos ha dado es darnos su palabra, conocerlo a Él y poder platicar con Él. Como siempre lo he dicho, orar significa platicar con Él. Rezar es repetir. A Dios no le gusta que le recen, porque pues a quién le gusta que le estén repitiendo las cosas. Es mucho mejor que oremos, platiquemos con Dios. Entonces, a Dios le gusta que le oremos nuestros problemas. Entonces, cuando se nos suscite alguna situación que va a provocar nuestro enojo, pues en lugar de enojarnos, ¿por qué no orar a Dios? Pedirle control, pedirle dominio propio de nuestras emociones, en este caso de la ira, y pedirle al Espíritu Santo esa revelación del problema que está sucediendo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, aquí ya estamos aplicando lo que es la palabra, ya lo leímos, Dios es un Dios que nos escucha y lo que le pedimos nos los concede, siempre y cuando, como siempre lo diré, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De nada sirve que lo digas, lo leas, si no crees, tienes que creer. Eso se le llama fe, tener fe. Si tú lees, pero no crees, no tienes fe, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Porque Dios dirá, pues sí lee, pero no me cree lo que le estoy diciendo en mi palabra. Porque Dios ya dijo todo en la Biblia, ya dijo todo en sus escrituras. No hay necesidad de que Él baje y nos hable con voz audible, porque Él ya dijo todo en su bendita palabra, que está contenida en la Biblia. Entonces, aquí es lo maravilloso. Entonces, vamos a contarle nuestro problema a Dios y pedirle revelación al Espíritu Santo. Y cuando tú haces estas oraciones y estas revelaciones, le pides al Espíritu Santo, tu corazón entra en un estado de paz, de tranquilidad. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, esta es la situación cuando la gente cuando Dios empieza a transformar a la gente, ¿sí? Ahí viene el poder de Dios en su palabra y en la oración. Y aquí es cuando tú empiezas a transformar tu vida. Bueno, Dios empieza a transformar tu vida, y cuando tú te das cuenta de esa transformación que va sucediendo cada día, cada mes, cada año, entonces es cuando empieza a crecer la fe, cuando dices, Dios me escuchó, siento paz. Esa fe va creciendo, porque te das cuenta que sí te escucha, que sí hay un Dios que está escuchando. Entonces, ahí es donde, cuando yo, por ejemplo, que fui un alcohólico y empiezo a leer la palabra, empiezo a orar y veo que es un Dios que me escucha y que está vivo, ahí empieza a crecer mi fe, y ahí es cuando empiezo a dejar de beber. O sea, empieza a ver en mi vida una transformación. ¿Qué es lo que va a transformar tu vida? Leer la palabra de Dios, porque es una palabra viva, eficaz, y donde eres escuchado por un Dios todopoderoso. Y la oración, donde yo puedo platicar con Dios. Entonces, cuando tú combinas la lectura de la Biblia porque la lectura de la Biblia es cuando Dios te habla y tú le respondes o tú le pides cuando oras. Y vuelvo a repetir, ahí empieza a suceder la transformación del ser humano. Cuando dices, oye, ¿qué te pasó a ti? ¿Por qué dejaste de beber? En mi caso, fue Dios el que hizo ese cambio, ¿sí? Pero hay que creerle. Y un acto de fe es también leer la Biblia. Un acto de fe es orar, porque cuando tú lees la Biblia estás creyendo de que alguien te va a escuchar, y estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando oras, estás enfocado, orientado
y platicando con un Dios todopoderoso, en tu intimidad, solo. Y no es porque estés loco, sino porque hay alguien que te está escuchando y es el Dios todopoderoso. Y ahí empieza la transformación del ser humano, ahí empieza a ver los milagros, ahí empiezas a ver que sí existe Dios, ¿no? Ese fue mi caso, ¿no? Ahí me di cuenta por medio de la palabra, de la Biblia y la oración, me doy cuenta que existe un Dios todopoderoso que ha transformado mi vida en el sentido que me quitó el alcoholismo de tantos años en los que yo viví. También llevo muchos años ya sin beber y eso es maravilloso porque te das cuenta que puedes platicar con un Dios todopoderoso y existente y que escucha. Entonces, la oración es muy importante. Otro punto es no, cuando nos enojemos también Dios nos pide que no respondamos, no nos enojemos, pero que no respondamos de inmediato. Por eso, cuando viene la situación que vemos o escuchamos, no entrar de inmediato a la acción de enojarse, sino empezar a orar, relajarse. No es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil. Que esto suena muy bonito, muy fantasioso y muy fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Al principio sí puede ser algo difícil, pero ya con la fe, con la continuidad que tú tengas al leer la palabra y orar, ya no va a ser tan complicado, ¿sí? Porque sabes que ya alguien te va a ayudar, porque sabes que alguien te va a revelar lo que está pasando. Y porque sabes que alguien te va a dar paz en tu corazón y en tu alma. Entonces, no es fácil, al principio, no es fácil, pero sí se puede, sí es posible, porque hay un Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios también que la cordura del hombre y de la mujer detiene su furor. Eso lo podemos ver en Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 11, y Proverbios 17, 14. Proverbios capítulo 17, el versículo 14. Hay otra situación que nos comenta la Biblia, es otro punto, donde evitemos las personas que son propensas a la ira. Si yo sé que tengo la debilidad de ser iracundo y que estoy trabajando en ella, gracias a Dios, por medio de la lectura de la Biblia y la oración, me tengo que alejar de esas personas. Me tengo que alejar de esas personas porque o es alejarme o es pecar de ira. Entonces, dicen Proverbios, un libro del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 22, versículos del 24 al 25, ahí nos comenta que debemos de alejarnos de las personas propensas a la ira, ¿sí? Estamos hablando de la ira, también me tengo que alejar de las personas que beben alcohol o que se drogan, según el caso en el que yo sea débil o fui débil, ¿sí? Hoy por hoy yo puedo darle gracias a Dios, puedo ver gente bebiendo o ver una botella en una mesa, no se me antoja, no tengo ningún interés de tomar una cerveza. De hecho, me da asco el alcohol, hasta el antibacterial ya me da asco leerlo. Entonces ahí me di cuenta que es el milagro que Dios hizo en mi vida, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la ira, pero si tienes el problema del alcoholismo, de las drogas, también aléjate de esa gente, porque o te alejas o caes y pecas. O me alejo de la gente iracunda o voy a entrar en el jueguito del iracundo o iracunda. Entonces mejor me alejo. Y eso nos dice Dios, que nos alejemos de esas personas que son propensas a la ira, para no caer o recaer. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos también, porque también lo que decimos puede provocar la ira de otra persona. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 1, donde nos pide el Señor que
Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Entonces, ¿te das cuenta cómo la Biblia y Dios nos está hablando y diciendo lo que tenemos que hacer para evitar todo esto? Y vuelvo a repetir, no es fácil, no estoy diciendo es muy fácil, pero si tú le pides al Señor en oración que te dé paciencia, que te dé dominio propio de tus emociones, va a pasar algo maravilloso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque eso puede también provocar la ira de los demás. A lo mejor queremos decir algo que pensamos tal vez que no va a perjudicar alguna conversación o alguna situación. Podemos pensarlo, pero también Dios nos dice que pensemos antes de hablar. Entonces, si ves que puede tu comentario generar una situación de ira en alguna persona o en algunas personas, evítalo. También nos comentan en otro punto el analizar las opciones bíblicas. Tienes dos caminos. Primero, ya sea pasar por alto el problema, eso lo comenta en Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. O la segunda opción es confrontar a la persona en actitud correcta. ¿Sí? Otro punto que tenemos es emprenda acciones constructivas. Si decide pasar por alto la ofensa, ore poniendo a esa persona en las manos de Dios y renuncie a su derecho de venganza, reconociendo que no se lo hacen a usted, sino que se lo hacen a Dios. Eso lo vemos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 19. Equivale a dejar la justicia en manos de Dios directamente. Si optó por confrontar a la persona, hágalo con amor, mostrando en todo espíritu humilde, como a ti te gustaría que te lo hiciesen. Eso lo vemos en Gálatas. Es un libro del Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 1. Entonces está muy interesante esto que dice, ¿no? Dice la palabra que dejemos la justicia en las manos de Dios. A lo mejor antes de caer en ira podemos pensar, es que esto no es justo, y pues no nos queda de otra que confrontar a la persona con paz y con tranquilidad y no confrontarla con golpes o con agresividad, porque eso va a llevar a cosas peores. Puede llegar a un homicidio, o puede llegar a situaciones fatales en tu vida o en la vida del otro, o puedes lastimarlo, ir a la cárcel también. Entonces hay muchas situaciones que Dios nos prevé de todo lo que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, no te enojes, pídele al Señor que en su justicia Él lo vea, que Él arregle esa situación. Vuelvo a repetir, para que tú platiques con Dios debes de tener fe y que lo que va a pasar y lo que estás orando va a suceder. Entonces, nos comentan también que emprendamos acciones constructivas, pasar por alto la ofensa y orar a Dios por esa persona, ¿no? Porque esa persona, pues, si es violenta o genera situaciones de violencia, pues tiene un problema muy grave también, ¿no? O sea, ser nosotros, diría el mundo, ¿no? Nosotros ser más inteligentes que las otras personas para poder entenderlas, ¿no? Y no caer en el juego de la ira y de la violencia. Pero aquí en este caso en la Biblia no nos dice que seamos más inteligentes, nos dice que empecemos a orar. Primero, sería muy bueno orar para que Dios nos dé paz, nos dé dominio propio. Dominio propio quiere decir que podamos controlarnos a nosotros mismos y dejar la justicia en manos de Dios. Eso es lo mejor. Y no confrontar a las personas con violencia, eso no va a llegar a nada, más que a situaciones más graves que después nos podamos arrepentir. Otro punto es, por último, siempre hay que considerar lo siguiente. Primero, comprenda que Dios permite estos eventos para tratar con nosotros, enseñar paciencia,
mayor comprensión de su amor o para madurez espiritual. Segundo, también comprenda que ninguna ofensa de cualquier persona se compara a nuestra culpa delante de Dios. Sin embargo, Él nos perdona. ¿Acaso no estamos obligados a demostrar la misma misericordia a otros? Por lo cual, decida también perdonar. O sea que hay que hacer las cosas que nos gustaría que no las hagan, ¿sí? Si queremos que la gente nos responda con un bien y amablemente, pues nosotros tenemos que responder con un bien y amablemente. Me dio mucho gusto compartir contigo este tema. Me pareció muy interesante porque es un tema que todo mundo ha vivido y sería increíble pensar que nadie se ha enojado en esta vida. Desde niños nos enojamos. O sea, es una emoción natural. Pero como dice Dios, sí nos podemos enojar, tener una molestia, pero no airarnos al grado de llegar a la ira o la violencia, porque eso puede traer consecuencias muy graves a tu vida. Gracias, te doy gracias por haber entrado a mi canal y poder escuchar este audio. Espero que sea de bendición en tu vida y escríbeme aquí en la descripción del video o del audio. Dejo mi correo donde me puedes escribir si tienes alguna duda, algún comentario que quieras realizar. Estoy para servirte. Va a ser de bendición que me escribas, poder responderte y reflexionemos, ¿no?, sobre este tema. Reflexionemos mucho, porque si tú lo puedes ver hoy por hoy estamos me gusta mucho decir la fecha para que la gente sepa de cuándo es este audio o cuando realizo un video. Hoy estamos a 27 de mayo del año 2023. Son las 4 de la mañana con 37 minutos. Comento lo de la fecha porque hoy por hoy, a esta hora y con esta fecha, el mundo está viviendo mucha agresión. Yo lo puedo ver en las noticias, lo veo en la calle. A pesar de que vivo en una ciudad sumamente pacífica y tranquila, hay mucha violencia. Y si no es violencia física, hay mucha violencia verbal. La gente está enojada, la gente está con mucha soberbia, se molestan por cualquier comentario, y pues vamos a poner un grano de arena cada uno para evitar eso. ¿Y cómo? Con la ayuda de Dios. O sea, yo insisto, todo se puede con la ayuda de Dios. Sin Él, muchas cosas no podemos hacer, o yo diría, en mi caso, sin Dios no podría hacer nada. Entonces, reflexiona sobre este tema y que Dios te bendiga y bendiga a los tuyos. Gracias.